Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Espero que la vengan remando lo mejor posible. La idea de hoy era ver un poco la cronología de los hechos o de cómo se fueron sucediendo los hechos de todo lo que tiene que ver con el proceso político y económico de la dictadura, cuáles fueron los vaivenes que atravesó esa situación histórica hasta la Guerra de Malvinas, que va a ser una clase especial que vamos a tener la semana que viene, donde vamos a explicar algunos elementos particulares de ese proceso histórico, ¿no? En primer lugar, decirles que el 24 de marzo de 1976, como ya venimos charlando, inicia en la Argentina un golpe cívico-militar. Dijimos cívico-militar porque hay una intervención no solo de los actores militares, sino también de sectores civiles que eran los que querían transformar no solo la sociedad argentina en sus usos, costumbres y demás, sino también el modelo económico que existía en la Argentina de ese momento, que era un modelo con fuerte intervención del Estado. Entonces, en primer lugar, hay un elemento que tiene que ver fundamentalmente con entender que esos sectores cívico-militares fueron parte de la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno de la dictadura tuvo tres actores principales. El ejército siempre ponía al presidente, por eso el presidente fue Videla, después fue Viola, después fue Galtieri y por último fue Viñone, todos miembros del ejército. Y siempre había una junta tripartita, por eso se habla de junta militar, porque esa junta estaba compuesta por las tres fuerzas. La más recordada es la inicial, que era la de Videla, que representaba el sector del ejército, la de Macera, que era el que representaba la Marina, y que dirigió quizá el centro clandestino más célebre de todos los que estudiamos, que es la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, y el brigadier Agosti, que representaba la Fuerza Aérea. Ellos tres fueron la primer junta de gobierno militar que atravesó, si se quiere, el proceso más importante de consolidación de las herramientas represivas del golpe, pero también acompañó eh, el inicio de las transformaciones económicas que impulsaron los grupos civiles. Acuérdense que la ejecución de tareas represivas y el ordenamiento social estaba en manos del ejército, pero el control de la política económica no, estaba en manos civiles. Por eso el primer ministro de Economía de la dictadura fue José Alfredo Martínez de Oz, no fue un militar. José Alfredo Martínez de Oz era miembro de la Sociedad Rural Argentina. No es casual, entonces, que entender que la dictadura militar de 1976 no fue solo un golpe militar hecho por militares y concretada por grupos militares, sino que tuvo un fuerte respaldo de grupos económicos que apoyaron esa dictadura con el objetivo de destruir algunos valores o pilares que tenía la Argentina en términos económicos hasta ese momento. El pilar más importante que querían destruir era la intervención del Estado en la economía. Fundamental. Avancemos un poquito. Año 1976, entonces, 24 de marzo, la dictadura se concreta a través de la expulsión de María Estela Martínez de Perón del gobierno. Se va en helicóptero, asume Videla. Las primeras medidas son medidas obviamente de recortar todo tipo de derechos democráticos, inicia el proceso de persecución sistemático, lo que no significa, y esto es muy importante, ya lo dije antes, que no hubiera habido antecedentes o no hubiera trabajos en ese sentido que fueron previos y que fueron indicadores de lo que iba a venir después, ¿no? Como el operativo Independencia en Tucumán, que inauguró el primer centro clandestino de detención previo a la dictadura, que era la escuelita de Famaillá, y después lo que tenía que ver con la persecución de las organizaciones eh, armadas o las organizaciones políticas más vinculadas a la lucha armada, que también denominamos organizaciones político-militares, que
yo ya les expliqué que prácticamente habían desaparecido en términos operativos para 1976. Es decir, la dictadura no vino a eliminar las organizaciones armadas, organizaciones político-militares, ni a la famosa subversión, sino que en realidad lo que vino es a completar un proceso de intervención represiva sobre los sectores organizados que estaban vinculados a un proyecto económico que era el proyecto económico mercado internista. Por eso atacaba a los sindicatos, atacaba todo tipo de organización política que iba en contra de la apertura de los mercados y de beneficiar a los grandes capitales extranjeros. Hacia 1977, la dictadura empieza a consolidar reformas económicas, brinda mayores beneficios a los procesos de importación, empieza a reducir los impuestos que había y la industria argentina empieza a perder competitividad. Al mismo tiempo también se promueve una campaña masiva. Yo después les voy a subir algunas propagandas como para que vean las campañas masivas que hay en aliento a la compra de productos importados sobre los productos nacionales. Al mismo tiempo se impone una nueva ley de entidades financieras que le permite a los bancos hacer los negocios que siguen haciendo hasta hoy, en donde los bancos pierden un montón de regulaciones. Y por otro lado también inicia un proceso que tiene que ver con una disputa hacia el interior del gobierno, que fue lo que vimos la clase pasada, entre los halcones y las palomas, sobre qué rumbo tenía que tomar la política económica y qué rumbo tenía que tomar la política represiva. El ejército argentino empieza a sufrir cuestionamientos en el exterior, hay muchos militantes políticos que empiezan a exiliarse, también muchos artistas, porque recuerden que la dictadura tenía ese criterio pedagógico de cirugía mayor sin anestesia, que básicamente incluía la idea de que había que reformar la sociedad, y eso implicaba tomar medidas drásticas en términos culturales, como quemar bibliotecas, prohibir libros, prohibir canciones, prohibir a algunos artistas. Una cuestión bastante lógica de cómo se comportan las dictaduras en general. Para el año 1977 también se produce un primer hecho que es fundamental, porque es el hecho que va a dar origen al surgimiento de un gran movimiento que al día de hoy sigue siendo muy poderoso en la Argentina y no así en otros países de Sudamérica, que es el movimiento de derechos humanos. Se produce en 1977 la primera marcha de las madres de Plaza de Mayo en ese momento, porque acuérdense que hay una diferencia. En ese momento no existían las abuelas de Plaza de Mayo. Las madres reclamaban por sus hijos. Cuando se empieza a investigar todo el proceso, se ve después de que también había muchas mujeres militantes que habían sido captadas en cautiverio y que efectivamente habían tenido un proceso de persecución sistemática dentro de los centros clandestinos de detención, y que la dictadura después se había apropiado de sus hijos y demás. Entonces muchas madres que buscaban a sus hijos se convirtieron en abuelas de Plaza de Mayo, porque no solo buscaban a sus hijos, sino también a sus nietos. Es un proceso más complejo. El movimiento de derechos humanos de Madres de Plaza de Mayo empieza en 1977 con su primera ronda. Y se habla de la ronda justamente porque les dicen a esas madres que se habían juntado en Plaza de Mayo que tenían que circular y que tenían prohibido mantenerse paradas en la plaza. Entonces ellas, cuando les dijeron que circulen, empezaron a caminar en ronda por la plaza. Ahí se empezaron a hacer las primeras rondas. Estamos hablando de 1977, pero que había tenido un alcance muy limitado. El movimiento de derechos humanos tiene su origen en esa resistencia pacífica de las rondas alrededor de la Plaza de Mayo, pero recién va a cobrar impulso 2 años después. La dictadura, por una cuestión de propaganda política, aprovecha muy bien algo que se había arreglado antes de la dictadura, que fue la organización del Mundial 78, una herramienta muy poderosa que la dictadura aprovechó muy bien para venderse internacionalmente como
un modelo exitoso de gestión y aparte para mostrarle al mundo que el pueblo argentino vivía feliz. Por otro lado, y no menor, es en 1978 un momento en donde aparecen las primeras manifestaciones, justamente el Mundial, así como fue un instrumento de marketing de la dictadura, también fue un boomerang porque sirvió para que algunos militantes argentinos que estaban en el exterior, exiliados por la dictadura, pudieran, a través de los medios extranjeros, poder comentar cuál era la situación que se vivía en la Argentina. De hecho, hay una historia muy famosa que es que Johan Cruyff, un jugador muy importante de Holanda de 1974 y que tenía que venir a jugar a la Argentina, se negó a jugar el Mundial en solidaridad con las víctimas de la dictadura. Nunca se sabrá si eso es cierto, pero hay un mito popular muy importante en ese sentido, como así también hay un rechazo muy importante de algunos miembros de algunos equipos del Mundial que se solidarizaron con las víctimas de la dictadura argentina. El Mundial se transmitió en color para el extranjero, no para la Argentina. Recién la televisión en color en Argentina empezó o surgió en 1982, pero sí, ya Canal 7 tenía tecnología para transmitir en color, y así lo hizo, y así transmitió porque era una exigencia de la FIFA para jugar el Mundial para el exterior. Esa muestra de ese pueblo feliz y demás, hay una frase muy famosa que es de un relator que se llamaba José María Muñoz, que dice: los argentinos somos derechos y humanos. Justamente esa imagen que pretendió dar la dictadura sobre que la Argentina era una fiesta y sobre que en la Argentina no existían persecuciones políticas tenía que ver también con intentar desmoralizar a todos aquellos que estaban detenidos en forma clandestina y al mismo tiempo mostrarles que toda esa lucha política y demás que habían intentado dar era en vano, porque el pueblo argentino estaba muy feliz con ese momento histórico que significaba para organizar nuestro primer mundial y al mismo tiempo también salir campeones del mundo por primera vez. Entonces hay un elemento muy importante para tener en cuenta también como un dato de color, que la ESMA quedaba a menos de 15 cuadras de la cancha de River, entonces siempre se cuenta que los goles del Mundial tapaban los gritos de las personas que eran torturadas. Una situación bastante impresionante, y también hay una historia muy terrible, que es que a muchos detenidos en forma clandestina los sacaron a festejar para mostrarles cuál era el clima de la Argentina, algo tremendamente desmoralizador para cualquier militante. En 1978, en principio de 1979, se produce un conflicto con Chile por el canal de Beagle, por los límites, o por una cuestión limítrofe que tenía que ver con eso, que se resuelve rápidamente. Tiene que intervenir un enviado del Papa para poder solucionar ese conflicto y que Argentina no tenga una guerra con Chile. Y en 1979 se produce un hecho bastante particular que fue muy importante para los movimientos de derechos humanos, que fue la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina, producto de el pedido de muchos argentinos que vivían en el exterior sobre violaciones a los derechos humanos. Fue el primer momento en el que la Junta Militar tuvo que blanquear que en la Argentina desaparecían personas. De hecho, Videla manifestó que los desaparecidos no estaban y que eran una situación transitoria.